Bueno, chicas, voy a explicarte el quinto punto. Aquí está diciendo que la distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista es de un circo es de 52.4. Entonces está diciendo que de aquí de este poste a este poste es de 52.4 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, que está aquí en toda la mitad, dice que el lazo baja a 2.7. Quiere decir que de aquí, pensando en esta horizontal, de aquí a acá hay 2.7. No sabemos cuál es la altura de esto, pues no nos la preguntan tampoco. Dice que la masa del equilibrista, la masa es 64 kilos. Y después dice, dibuja un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. Entonces necesitamos saber qué fuerzas actúan en ese momento cuando el equilibrista está en toda la mitad. Entonces la fuerza que actúa es la fuerza del peso del equilibrista. Quiere decir una fuerza que apunta hacia abajo, que es P, y es igual a masa por gravedad. Y las otras fuerzas que actúan aquí en este punto son la tensión que hay en este lazo, porque el lazo pues está templado, y la tensión que hay en este lado. Por el hecho de estar en toda la mitad, esta tensión debe ser igual a esta tensión. Y esta tensión, con respecto a una línea imaginaria que estoy haciendo aquí punteada, forma el ángulo de 90 grados. Listo. Entonces, como las tensiones son fuerzas, entonces cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo planteo las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en X? Entonces, miro acá. Voy a plantear primero la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en Y? Esta fuerza hacia abajo, que es en esta vertical, que es la fuerza del peso, y la fuerza de la tensión de este peso, la componente de la tensión de la cuerda, que sería TY. Entonces, a ver, venga, le explico esto. Cuando un vector es oblicuo, pongámosle que es así, este vector es oblicuo, esto es una fuerza, esta fuerza tiene una componente hacia arriba, que se llama una fuerza Y, y tiene una componente horizontal que se llama una fuerza X. Pero la verdadera fuerza es esta, pero esa fuerza yo la puedo descomponer en dos, en una fuerza X y en una fuerza Y. Siempre que esa fuerza o esa tensión o ese vector, pensémoslo como vector, es oblicuo, así diagonal, tiene dos componentes. Si el vector fuera totalmente vertical, solamente tiene componente en Y. Si es horizontal, solamente tiene componente en X. Pero cuando es oblicuo, tiene dos componentes. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estoy mostrando la componente Y de esta tensión, que sería esta, y la componente X sería esta. Esta tensión también tiene una componente Y, que sería esta, y una componente X. Y esta componente es igual a esta componente, quiere decir, esta fuerza que hace en Y es igual a esta fuerza, y esta fuerza que hace aquí en X es igual a esta fuerza. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan aquí en este punto? La componente del peso, que va hacia abajo, y una componente de esta fuerza de tensión de este lado va hacia arriba y esta hacia arriba. Entonces sería dos veces esta. Entonces yo puedo decir acá que sería dos veces, si yo lo coloco acá, sería dos veces la tensión en Y. Pero yo aquí coloqué el valor de una. Entonces, si yo tengo esto, voy a dibujar aquí el triangulito. Si yo tengo esto y estoy diciendo que esta es la tensión y que este es el ángulo θ y esta línea imaginaria es esta, estoy tratando de hacer este triángulo que está acá. Entonces, aquí esta sería TX y esta sería TY. Si yo quiero encontrar la componente Y de la tensión, de esta tensión, pues utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces yo diría, como este es el cateto opuesto a este ángulo, entonces yo diría, el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como yo necesito la tensión en Y, entonces despejo y quedaría que TY es igual a T por el seno del ángulo. Si yo quisiera encontrar la componente X, entonces sería con el coseno del ángulo para encontrar esta componente X. Entonces yo diría, la coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, TX, sobre la hipotenusa que esté. Despejo de acá, y yo diría que TX es igual a T por el coseno de θ. Pero en este momento voy a utilizar solamente TY. Entonces, TY es T seno. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en Y? Pues actúa esta fuerza en Y de esta tensión y esta fuerza en Y de esta tensión. Pero como esta y esta son iguales, sería dos veces TY.
que sería 2 veces TY menos P, igual a 0. Pero reemplazo TY por lo que acabé de encontrar acá, T seno de teta. Entonces quedaría 2 veces T seno de teta menos P. De aquí despejo la tensión, paso este menos P a sumar, y el 2T que está multiplicando lo paso a dividir. Es un despeje de una ecuación despejando la variable T. Pero el peso yo ya lo conozco. El peso es la masa por la gravedad. ¿Pero qué masa? La masa del equilibrista sobre 2 seno de teta. Listo, entonces tengo que la tensión depende de quién, de la masa de la gravedad y del ángulo que está haciendo acá, depende de este ángulo. Listo, ahora ¿cómo hago yo para encontrar el ángulo? Pues vuelvo a hacer este dibujo acá. Mire que este sería el dibujo, lo extrapolé acá, voy a tomarlo acá. Este dibujo que está acá, este lo voy a colocar acá, pero le hice un pequeño cambio. Yo aquí le puedo hacer esto, voy a colocar acá, este sería aquí, esta línea. Esto es lo que yo tengo allá dibujado. Este triángulo que está acá, vamos a mostrárselo. Este triángulo es este triángulo, ¿sí? Entonces, pero ¿qué dice aquí adicional? Pues aquí coloqué imaginariamente la cuerda como estaba, y esto es lo que baja. Entonces este es la tensión, y por propiedades de ángulos, por propiedades de, voy a borrar esto acá, necesito, bueno, quería borrar quería borrar esto que dice aquí en rojo. Por propiedades de triángulos, yo puedo decir que este ángulo que está acá, que era el que yo tenía acá, este que está acá, teta, es igual a este ángulo que está acá. Entonces este ángulo es igual a este ángulo. Listo. Y entonces yo quiero encontrar el ángulo. ¿Qué conozco yo? Yo conozco esta altura. Mire, esta altura es la que me dan acá desde el principio. Mire que dice que él desciende 2.7. Entonces quiere decir que esta alturita es de 2.7. Entonces aquí la estoy pintando. Él desciende y dice que esta altura es 2.7. Y esta distancia pues es la mitad de 52.4. Entonces quiere decir que yo conozco de este triángulo que está aquí en rojo, conozco este cateto y conozco este cateto. Y por el teorema de Pitágoras, yo sé que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 2.7 sobre 27.2. Y si yo quiero encontrar teta, el ángulo, es igual a la inversa de la tangente de la menos 1 de esto que tengo acá. Eso me da un ángulo de 5.66 grados. Si yo reemplazo ese ángulo acá donde dice seno de teta, reemplazo la masa del equilibrista que es 64, la gravedad 9.8, 2, seno de teta, pero teta es 5.6. Entonces eso me da que la tensión de la cuerda es de 3204 newton. Entonces con esto estoy haciendo varias cosas. Dibujar el diagrama de cuerpo libre del equilibrista sería hacer esta parte. Todo esto es el diagrama de cuerpo libre. Y después dice, ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista en el lazo? Entonces la tensión es esto que acabé de encontrar. Pero para poder encontrar esa tensión yo necesitaba encontrar el ángulo que alcanza a desplazar. Y como yo sé que él baja a esta altura y esta distancia es de 27, con eso encontré el ángulo que es de 5.6. ¿Qué conceptos hubo que aplicar acá? Pues aquí se necesitaba saber trigonometría, ¿no? Saber manejar triángulos. Saber que si yo tengo este triángulo, para encontrar este ángulo, pues necesito el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Se necesitaba saber eso. Entonces por eso la física es un manejo de matemática, de geometría. Hay que saber muchas cositas para poder hacer el ejercicio. Pues con eso yo creo que queda explicado el ejercicio. Ojalá que me lo entiendas.